Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 24, versículos 23 hasta el 28. La falsificación de la venida de Jesús. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu gran bondad. Gracias, Señor, por regalarnos la vida. Y gracias por guiarnos por sendas de justicia. Te pedimos en este momento que nos acompañes dirigiendo nuestro estudio de tu palabra, para que podamos tener entendimiento y podamos estar advertidos sobre las señales de la venida de Jesús. Gracias, Padre, por estar con nosotros y gracias por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. En este discurso de Jesús de Mateo capítulo 24 sobre el tiempo del fin, Jesús une dos acontecimientos: la destrucción de Jerusalén y las señales de su segunda venida. En la sección que hemos estudiado vimos que algunas de estas señales se aplicaban a la destrucción de Jerusalén, pero hábilmente Jesús traslada a acontecimientos que tienen que ver con el fin del mundo. Y una vez presentada esta realidad, nos traslada al momento de la segunda venida de Cristo, en el momento final de la historia, cuando se desate la crisis debido a los engaños de Satanás. Vamos a estudiar los versículos 23 al 28, donde Jesús hace declaraciones y advertencias sobre la falsificación de su venida. El Señor advierte a los fieles que viven en el tiempo del fin, lo que leemos en los versículos 23 y 24. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. En los versículos anteriores se había dado esta misma señal y advertencia en los versículos 4 y 5, pero era una advertencia principalmente relacionada con la destrucción de Jerusalén que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pero la advertencia que estamos estudiando ahora se da para los que viven después de la tribulación de aquellos días, es decir, para los que viven en la época del fin de la historia de este mundo. Elena de White explica al respecto. Se levantaron falsos cristos que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las sociedades montañosas. Pero esta profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Aún ahora hay falsos cristos y falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir a sus discípulos. ¿No oímos el clamor, he aquí en el desierto está? ¿No han ido millares al desierto esperando hallar a Cristo? Y de los miles de reuniones donde los hombres profesan tener comunión con los espíritus desencarnados, ¿no se oye ahora la invitación, he aquí está en las cámaras? Tal es la pretensión que el espiritismo expresa, pero ¿qué dice Cristo? No creáis. Libro El deseo de todas las gentes, página 584. Debemos destacar de esta advertencia divina dos cosas. Número 1. La falsificación de la venida de Cristo. Satanás llegará a la cumbre del engaño tratando de imitar la venida de Cristo, y la gente se maravillará e irá en pos de él. Elena de White así nos advierte. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo.
¿Qué hacemos? Decirles que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal que es el peor adversario del hombre y que, sin embargo, pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10,000 veces 10,000 ángeles y millares de millares, y que cuando venga conoceremos su voz. Eventos de los últimos días, página 141. Esta es la cumbre de su engaño, y lo peor es que la gente irá en pos de él. Por eso Jesús advierte que tengamos mucho cuidado y que los milagros que dicen hacer no son la señal real de que es el Cristo. En segundo lugar, o el segundo aspecto, con los falsos profetas que hacen muchas señales y prodigios de tal manera que engañarán a muchos. Estas señales serán de tal magnitud que maravillarán a muchas personas. Jesús en el Sermón del Monte lo advirtió. Leamos Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús entonces nos dice claramente que debiéramos tener mucho cuidado, por eso Él advierte que nadie os engañe. La única seguridad del cristiano es conocer a Jesús por experiencia personal, conocer su carácter y conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos estudiar la Biblia con detenimiento y probar todo con un así dice Jehová. Además, debemos tener cuidado cuando algunos usan la Biblia, como lo hizo Satanás al tentar a Jesús solo por su conveniencia. Por eso, el Hijo de Dios debe orar, pedir sabiduría y estudiar la Biblia con regularidad para no ser engañado por los falsos maestros. Elena de White advierte, necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y edificados en la fe. Satanás obra mediante sus agentes. Escoge a los que no han estado bebiendo de las aguas vivas, cuyas almas están sedientas de algo nuevo y extraño y que siempre están dispuestos a beber de cualquier fuente que se presente. Se oirán voces que dirán, he aquí el Cristo, o allá está, pero no debemos creer en ellas. Tenemos la evidencia inconfundible de la voz del pastor verdadero y él nos llama a que lo sigamos. Dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Dirige a sus ovejas por la senda de la humilde obediencia a la ley de Dios, pero nunca las anima a transgredir esa ley. Review and Herald del 17 de noviembre del año 1885. Debemos tener cuidado porque el enemigo tiene poder para enfermar a una persona y después, en un acto de alarde, quita su poder sobre la persona y parece un evento milagroso. Si esa es nuestra única fuente de confianza, estamos en peligro. Elena de White sigue advirtiéndonos con respecto a estos falsos milagros. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Enfermarán a las gentes arrojando sobre ellas sus ensalmos y luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras vez. Mensajes selectos, tomo 2, página 61. Y en otra parte nos recuerda, Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando los israelitas iban a ser librados de Egipto. Libro Eventos de los Últimos Días, página 142. Así que, aunque los milagros fueran una realidad en la vida de Jesús y los apóstoles, se nos advierte que el enemigo de las almas falsificará los milagros de Jesús.
pero estos tienen como objetivo apartar a las personas del camino de la verdad. No debemos basar nuestra fe solo en lo que vemos, porque podemos ser engañados. El cristiano debe fundamentarse en la palabra de Dios. Pero hay un aspecto más que debemos tomar y prestar atención. Jesús dice que estos milagros engañosos serían tan bien elaborados que si fuese posible engañarán a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Fueron los que aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Son los que se aferran al Señor de corazón y se fundamentan en la palabra de Dios. Los que obedecen las indicaciones del Señor. Los que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Los que usaron el colirio espiritual que el Señor ofrece para distinguir entre lo verdadero y lo falso. La lógica de la oración sugiere que es imposible que Satanás engañe a los que aman y sirven a Dios con sinceridad. Un amor genuino por la verdad y la diligencia en obedecer todas las instrucciones que Dios ha dado para estos últimos días será la única protección posible contra los engaños del enemigo, los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Elena de White afirma: nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue. Debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él. Debemos revestir la armadura completa de Dios. Debemos seguir las indicaciones que nos han sido dadas por el espíritu de profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su palabra, por los testimonios enviados a la iglesia y por los libros que han contribuido a explicar nuestro deber presente y la posición que deberíamos ocupar actualmente. Debemos prestar atención a las advertencias que nos han sido dadas línea tras línea, precepto tras precepto. Si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos? Joya de los Testimonios, tomo 3, página 275. El aferrarnos de la palabra de Dios será nuestro único refugio contra los engaños de Satanás. Sigamos estudiando Mateo capítulo 24, donde Jesús enfatiza en los versículos 25 y 26 lo siguiente: ya os lo he dicho antes, así que si os dicen mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. La advertencia contra los engaños de los últimos días fue dada para que los cristianos pudieran comprender claramente los peligros a los cuales deberían enfrentarse, estuvieran sobre aviso con respecto a estos peligros, reconocieran a los falsos cristos y a los falsos profetas como tales y evitaran ser engañados. El hecho de que la inspiración haya delineado claramente estas cosas es la razón más poderosa por la cual los escogidos deberían ser diligentes en su estudio de todo lo que Dios ha revelado en cuanto a los engaños de los últimos días. El Señor está anunciando con lenguaje inequívoco los peligros que iban a preceder su segunda venida. Vienen falsos cristos, falsos profetas, y dirán a la gente: vengan, aquí está, vengan, aquí apareció. Si bien un cristiano no debe ser ignorante de lo que pasa a su alrededor, tampoco debe dejar que su curiosidad lo lleve a dar la impresión de que se interesa en lo que dicen los falsos profetas y los falsos cristos o que simpatiza con ellos. Hacer esto equivale a colocarse en el terreno peligroso, exponiéndose a la posibilidad de caer en el engaño. Por eso un cristiano no debe ir donde está el enemigo engañando. Elena de White explica: se trataba de una señal del segundo advenimiento. Aún ahora hay falsos cristos y falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir a sus discípulos. ¿No oímos el clamor: he aquí en el desierto está? ¿No han ido millares al desierto esperando hallar a Cristo? Y de los miles de reuniones donde los hombres profesan tener comunión con los espíritus desencarnados, ¿no se oye ahora la invitación: he aquí en las cámaras está? Tal es la pretensión que el espiritismo expresa. ¿Pero qué dice Cristo? No creáis.
desea de todas las gentes, 584. Los cristianos no necesitarán hacer largos peregrinajes para encontrar a Cristo en los desiertos o en cualquier otra parte, ni tampoco habrá nada misterioso en cuanto a su venida, como para que tuvieran que entrar en aposentos secretos para investigar los rumores de que Cristo estaba allí. Gracias a las claras instrucciones dadas por Jesús, sabrían que todos estos rumores son falsos. Jesús les aclara en el versículo 27 de Mateo 24, porque igual que relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre será. De la misma manera que en la noche más oscura o en el día un relámpago se ve claramente, de la misma manera la venida de Jesús será visible. No habrá nada secreto ni misterioso en cuanto al retorno de Jesús. A nadie habrá que decirle que ha regresado a la tierra porque todos le verán. La descripción hecha en este pasaje no deja la posibilidad de que haya un rapto secreto, ni una venida mística, ni de que se cumplan otras falsas teorías elaboradas por personas piadosas, pero con más celo que ciencia, que creen tener el don de profecía. La gente ha de ver a Jesús viniendo sobre las nubes del cielo. La segunda venida de Jesús será un acontecimiento inconfundible. Todos sabrán que está ocurriendo sin que haya que decírselo. El Señor es claro en mostrar que su venida será en las nubes del cielo. Todos le verán y vendrá acompañado de sus millares de ángeles. Y agrega una figura interesante en el versículo 28. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es probable que la enigmática declaración haya sido un proverbio o un dicho popular. Cuando se veía una bandada de buitres, así también se lo llama en otras versiones de la Biblia, esa manada de buitres que se cierne sobre algún objeto o se congrega en algún tipo, bien se podía sospechar que allí había algún cuerpo muerto. De otro modo, pues los buitres andan solos buscando alimento. En otras palabras, estas aves solo se juntan cuando hay una razón para hacerlo. Diversos comentaristas han sugerido que este proverbio significa que la multiplicación de las señales es una evidencia de que algo decisivo está por ocurrir. Otros, por su parte, han pensado que dentro del contexto de Mateo 24, este proverbio puede ser una advertencia a los cristianos de que no salgan a ver los falsos cristos o a escuchar a los falsos profetas. Deben creer que Jesús viene solo cuando lo vean venir en las nubes de los cielos. La venida de Jesús no tiene nada de secreto. Apreciado amigo y hermano, estas advertencias que el Señor nos ha hecho se están cumpliendo en nuestros días. Falsos maestros y falsos cristos se levantan por doquier proclamándose con autoridad para hacer milagros y para hacer cosas extraordinarias. Pero un verdadero hijo de Dios se fundamenta en un así dice Jehová. Todo aquel maestro que te lleva a la desobediencia a los mandatos de Dios no viene de Dios. Debes entonces tener mucho cuidado y colocar tu confianza solo en lo que el Señor ha revelado en su palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe hoy por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.